vamos a empezar con la tarea que tenemos. Dice, somos del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia es Estadística Inferencial 1, carrera de Ingeniería en Logística. Un ejercicio de la unidad 1, del capítulo 1, 2 y 3. Mi nombre es Jesús Flores Ruiz. Número de control 162 12902. Y pues la fecha que es el día de hoy, 4 de febrero de 2008, ¿no? Pues vamos a empezar y dice 1-2, pensamiento estadístico. La introducción. ¿Qué es el pensamiento estadístico? En general, los especialistas en estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. A continuación, pues tenemos unas preguntas que vienen en el libro de estadística. Y la pregunta 1 dice, ¿qué es una muestra de respuesta voluntaria? Pues una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participar en el estudio. Pregunta 3 dice, significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencia existen entre la significancia estadística y la significancia práctica? Dice, la significancia estadística de un estudio difiere de su significancia práctica. O sea, es posible que con base en los datos muestrales disponibles se utilicen métodos estadísticos para llegar a la conclusión de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz, aunque el sentido común sugiere que no hay una diferencia suficiente debido al tratamiento para justificar que su uso sea práctico. Las siguientes preguntas es en base a los incisos A, imposible; B, posible pero muy probable; o C, posible y probable. Entonces dice la pregunta 7. En el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. O sea, si puede pasar, es posible, pero muy poco probable, ya que existe una gran diferencia en el marcador de 120 a 198. Por eso es posible, pero poco probable. Dice, la siguiente pregunta es 9, en semáforos. Dice, mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esto es posible y es probable, ya que si puedes encontrar como están seguidos, es posible. Están seguidos los semáforos, es posible y probable, ¿no? Pues, porque están seguidos. Fueron saltados, a lo mejor sería posible, pero muy poco probable. Entonces pasamos a la siguiente y dice, la pregunta 19 dice, contexto de los datos. Dice, remítase a la tabla con las medidas de los automóviles. Una tabla que viene en el libro también, que dice, cada valor de X está pareado con el valor con el valor de Y correspondiente, como en la tabla 1 y 1 que viene en la página 5. Es decir, cada valor de X está asociado con el correspondiente valor de Y de alguna forma significativa. Si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y Y, el valor y ubicado en la misma columna. ¿Y por qué? Entonces, para mí no tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor, ya que el valor de Y, que se localiza en la misma columna, y los valores de X corresponden a pesos en libras, y los valores de Y representan las cantidades de combustible consumido, de manera que las diferencias no tienen significado alguno. Entonces la pregunta 23 dice, significancia estadística en un estudio del programa Ornish para la pérdida de peso de 40 sujetos que perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Dice, pues en base a los datos estos, vienen las siguientes preguntas, que dice, ¿es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener estos resultados es de aproximadamente de 3 en 1000? O sea, pues la pregunta dice, ¿el programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística? ¿Tiene significancia práctica? ¿Y por qué? Esto es para ver en base al libro. Dice, el programa Ornish de pérdida de peso es estadístico significativo, ya que los resultados tienen pocas probabilidades, o sea, 3 probabilidades de 1000 de ocurrir por el azar. Pero el programa no tiene una significancia práctica debido a que la pérdida de peso es muy pequeña, o sea, son 3.3 libras, entonces no es una significancia práctica. La siguiente pregunta dice, pregunta 27, dice, conclusiones
remítase en las cantidades de combustible consumido en la ciudad y en la carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos del 16 del principio B, que viene en la parte del libro también, abajo. Dice, compare las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades consumidas en la carretera. Después responda a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. Entonces dice la pregunta del inciso A: la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentables por una significancia estadística. Para mí la respuesta es sí. Todas las cantidades de consumo de combustible en carretera son mucho más grandes que las cantidades correspondientes de consumo en combustible en la ciudad. Dice la pregunta B: la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentables por una significativa práctica. Sí, parece que la respuesta es B. Sí, parece que las diferencias son sustanciales. Y la pregunta inciso C dice: ¿cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en la carretera? Aquí me equivoqué, en el inciso C puse A, pero la respuesta dice: la diferencia tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, poder reducir los costos del combustible al conducir en horarios pocos de tránsito. O sea, entre menos esté parado el carro en un semáforo, pues menos te gasta, ¿no? Si debemos atravesar una gran ciudad y tenemos poco combustible, podríamos llenar el tanque para evitar que se termine debido a un mayor consumo, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente, y ya es el siguiente tema, 1-3, tipos de datos. Igual vienen unos ejercicios. Aquí empezamos con la pregunta 2. Dice: datos cuantitativos y categóricos. Dice: ¿cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Pues es muy fácil, ¿no? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones, y los datos categóricos o cuantitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones, ¿no? Y de este lado tenemos un ejemplo. Dice: los datos cuantitativos, pues las edades en años de unos participantes de una encuesta, y los categóricos, pues la afiliación a un partido que está como en nombres o etiquetas, se podría decir, que son demócrata, republicano, independiente o otro, pues de los participantes de la encuesta, ¿no? Entonces pasamos a la pregunta 6 y dice: la política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Esto es un parámetro, porque un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de la población. Y la pregunta 10 dice: la tabla periódica, el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. También es un parámetro, ya que es una medición numérica y describe, pues, características de la población, ¿no? Y la pregunta 12 dice: ganancias de películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio de la media fue de 123.7 millones. Este es un dato estadístico, ya que es una medición numérica, pero que describe algunas características de una muestra. ¿Okay? Entonces pasamos a la siguiente, y dice la pregunta 32. Encuesta de AOL American Online pidió a los suscriptores que respondieran la siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentó a los participantes una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles, y la de Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Entonces dice: la población es representada por todos los suscriptores de AOL, de los cuales la muestra se representa por aquellos suscriptores que respondieron la pregunta, 33.160. Es difícil definir la muestra, es significativa, dado que se desconoce la población total de los suscriptores. O sea, nomás están dando un porcentaje, o sea, 33.160. O sea, al momento de que la compañía lanzara la pregunta, cuando podría haber. Por eso es difícil definir la muestra. Dice la pregunta 34: interpretación de la encuesta política por las encuestas descritas en el programa del capítulo. Suponga que
que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes y 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene el punto 95, ¿cómo se interpreta este valor? Pues el valor resultante que nos da a entender que al menos cada una de las opciones obtuvo un voto. Sin embargo, carece de mucha información como para poder determinar su verdadero significado, ¿no? Entonces, el siguiente es 1.4, pensamiento crítico. Igual viene unas pequeñas preguntas aquí. La pregunta 3 dice: con correlación y causalidad con el uso de datos de la FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que incrementó el número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas. Pues no podemos concluir que incrementó el número de armas automáticas registradas a una causa de aumento de tasa de homicidios, ¿no? ¿Por qué? Porque una correlación entre dos variables no implica que sea una causa de la otra. La reducción en el número de armas automáticas registradas no dará como resultado una menor tasa de homicidios, ¿no? O sea que no, si quitas un arma no puedes decir va a haber menos 3 homicidios, porque un arma pues puedes cometer más de 3 homicidios, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es 5, dice: las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo, con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran. Un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente vive un poco más de tiempo. Pues es probable que exista una relación en el estudio, ¿no? Y una vida más larga, pero eso no significa que una variable sea causa de la otra. Es igual que la pregunta de arriba, ¿no? Es probable que las personas se gradúen de la universidad, tengan ingresos más altos y puedan pagar mejores servicios de salud, lo que les permite vivir más durante más tiempo, ¿no? Pero no porque estudien quiere decir que va a vivir más tiempo, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Dice pregunta 9, dice: discrepancia entre resultados reportados y observados, ¿no? Cuando Harris Interactive encuestó a 1013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación, o sea, física, de 6.336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lava las manos, y no como mencionaba arriba, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique con exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Entonces, cuando se pregunta a las personas si se lavan las manos en un baño público, pues todos suelen responder que sí, ¿no? Ya que la respuesta refleja el higiene de la persona y transmite una imagen positiva, ¿no? Pero físicamente es probable, como dice ahí, el 82% sea más exacta, ya que se basa en una conducta real y no en la gente que dijo, ¿no? Entonces, o sea, podemos preguntar y decir que sí, nomás por ahora sí que para bien, pero pues físicamente no, pues menos el porcentaje. Entonces pasamos a la pregunta 21, dice porcentaje, ¿no? Dice: convierta la fracción 5 octavos en un porcentaje equivalente. Entonces aquí en la parte de abajo se usó A, ¿no? Pues 5 entre 8.625 por 100, que es el 100%, entonces te da un 62.5 de porcentaje, ¿no? Y se convierte al 23.4 a su equivalente decimal, entonces es 0.23.4 entre 100, que es el 100%, entonces te da 0.234. Dice: ¿cuál es el 37% de 500? ¿no? Pues entonces es, como es 37, pues 0.37 por 500 y pues el porcentaje es 185. Bueno, no porcentaje, sí, el porcentaje 185. Dice: convierta 0.127 a un porcentaje equivalente, entonces es pues igual, ¿no? 0.127 por 100% es igual a 12.7%, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Y dice: porcentajes en una encuesta de Gallup. Dice: inciso A, en una encuesta de Gallup aplica a 734 usuarios de internet
el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realizaba compras en línea. La pregunta es, ¿cuál es el número real de usuarios de internet que afirmaron que compraron en línea de manera frecuente o ocasional, ¿no? Pues entonces, pues aquí sacamos, ¿no? 734 usuarios por el 49%, entonces pues dice que fueron 360 usuarios de internet que afirmaron que compraron en línea de manera frecuente o ocasional, ¿no? Entonces la inciso B dice, de los 734 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizaban planes de viaje consultando información en línea. Dice, ¿cuál es el porcentaje de estas personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizaban planes de viaje consultando información en línea? Pues es muy fácil, ¿no? 323 personas que dijeron que informan en línea, entre 734, que es el total, pues es .44, entonces el porcentaje es 44%. ¿Saben? La siguiente pregunta es la 27, dice porcentajes en los medios de comunicación. Dice, en el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión accidental en Kenia incluyó la siguiente información. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio de los pasajeros. De inversión extranjera cayó 500% durante la década de 1999. ¿Qué es incorrecta esta información? Pues muy fácil, ¿no? La inversión extranjera se redujo en 100%, se eliminaría por completo, por lo cual no es posible que se reduzca más de 100%, cuando aquí dice que fue el 500%, ¿no? Entonces eso es lo incorrecto. Entonces la siguiente, y nos toca el 1-5, recolecciones de datos muestrales. Igual vienen unos ejercicios aquí que vamos a ver la número 4. Dice, muestras de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que de estas muestras de convivencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de resultados de encuesta reflejada la calidad de las muestras de conveniencia en general. Dice, pues el autor realizó el estudio en un grupo muy pequeño de alumnos. En esta estadística solo realizó 2 grupos de los 7 existentes en su lección, y es muy evidente que muestre tan pequeños resultados inexactos, así que los resultados son totalmente desfavorables y no se pueden tomar como una muestra de convivencia general en la población, ¿no? Entonces la siguiente pregunta 6 dice, encuesta sobre tabla de Gallup realizó una encuesta telefónica a 1018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Dice, es un estudio excepcional, no hay algún tratamiento aplicado, ya que vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. Entonces, la siguiente pregunta dice, prueba de la equinacea. Un estudio sobre la eficacia de la equinacea incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacea y otro grupo fue tratado de placebos. Los grupos de tratamiento con equinacea y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatorio según los datos de Efficacy and Safety of the dice, el muestro es estratificado, ya que el muestro estratificado se subdivide a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos del mismo educador compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad. Dice la pregunta 22, dice, muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo un dulce de M&M's que produce. Este plan de muestro da como un resultado de muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, y explique, dice, para mí sí es una muestra aleatoria, ya que el ingeniero selecciona un dulce cada 10 milésimo y la muestra aleatoria simple tiene la misma posibilidad de ser seleccionada, ya que toma uno de uno. Entonces pues, la muestra aleatoria son los miembros de la población que selecciona de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido, que es lo mismo aquí que puede
ya que toma uno de uno, ¿no? Seguimos, siguiente. Dice, muestra estratífica con la finalidad de realizar una prueba de brecha de género en la forma en que los ciudadanos percibieron al presidente actual. Entonces, Campani encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres seleccionados al azar entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Supongo que el número de hombres y mujeres adultos es el mismo. El plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple y explique, ¿no? Pues para mí es una muestra aleatoria porque una muestra aleatoria de n sujetos se selecciona de manera de que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida, ¿no? Entonces la selección de hombres y mujeres es la misma, pero la diferencia de género hace variar las distintas posibilidades de percibir el presidente actual. Entonces la pregunta 26 dice, muestreo de estudiantes, un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir a un estudiante específico en la fila. Dice, el proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da con un resultado muestra aleatoria, una muestra aleatoria simple y explique, ¿no? Pues es una muestra aleatoria simple, todos los alumnos tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados, ¿no? Porque pues, es al azar y participan todos. Entonces el siguiente es 2 de 2, distribución de frecuencia. Entonces una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica como un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto el número de valores de los datos que hay en cada una. Entonces por aquí pues vamos a encontrar unos ejercicios que se realizaron en Minitab, ¿no? Que yo hice el pulso de hombres utiliza los pulsos de hombres para construir la distribución de frecuencia e incluye varias clases, ¿no? Pues si nos fijamos de esta parte, pues yo puse la frecuencia que eran 10 y pues aquí está lo del pulso, ¿no? Entonces yo lo hice en Minitab. Aquí en la presentación pues yo tengo pues puse el procedimiento de construir una distribución de frecuencia. Dice, seleccione que eran 10 clases, calcule la anchura de la clase, que es el valor más alto menos el menor entre la frecuencia, ¿no? Entonces el valor más alto pues de hombres pues es 96, ¿no? Y el valor más chico puse que era 56, que es el valor más chico, ¿no? Entonces el 96 menos 56 son 40, entre 10 pues es igual a 4, ¿no? El paso 3 dice, entonces el más chico, elegimos el número más chico como primer límite inferior de la clase, ya que el valor más bajo de la lista y un número más conveniente, ¿no? Entonces para sumar la anchura de la clase, pues entonces sumamos 4 más 56 para determinar el siguiente límite inferior de la clase, que es 60, dice, y así continuamos sucesivamente, ¿no? 60, 64, 68, 72, pues hasta llegar hasta el 96, ¿no? Los límites inferiores de clase forma vertical, como se muestra en el margen, ¿no? Como esta lista podemos indicar acá que son los que están aquí: 59, 63, 67, 71, hasta llegar al 96, ¿no? Y dice los números medios de clases, pues los números medios de clase igual es 56 más 59 entre 2, y esto nos da a 57.5, y así sumamos sucesivamente los demás, y esos son los puntos medios de las clases, ¿no? También nos pedía hacer unas gráficas, pues yo ya las tengo hechas aquí. Dice distribución de frecuencia por pulso de hombres, y aquí está, ¿no? Pues 677, que es lo mismo que está acá. 677 la frecuencia, 677, 36, pues 36, 2, 4, 4, 1, ¿no? Y distribución de frecuencias por porcentaje, que pues es lo mismo, pero pues en porcentajes, ¿no? El pulso de hombres en porcentajes. También venía que hiciéramos la radiación en dientes de leche A, pues hicimos lo mismo, ¿no? En Minitab. Aquí está igual pues la frecuencia 2, 2, 5, 9, 13, 6, 2, 1, y pues lo mismo pero en porcentaje. Entonces esto lo tenemos aquí, está guardado en Minitab.
Distribución de hombres, aquí lo tenemos, pues aquí está la evidencia. Lo vamos a mandar por correo, lo vamos a subir a la plataforma, no sé, pero aquí está mi evidencia. Igual aquí está las frecuencias de reacción de dientes por leche, el porcentaje. También está la distribución de frecuencias por porcentaje de los pulsos de hombre. Y pues aquí está también, tenemos distribución de frecuencias de reacciones en dientes de leche, ¿no? Entonces aquí estamos, seguimos con la presentación y pues pasamos al siguiente. Dice 2-3 de histogramas. Dice, un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa de clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias, las alturas de las barras correspondientes de los valores de frecuencia. Dice, pues el ejercicio era realizar los histogramas del CIM, que es circunferencia de la cintura, en centímetros, el mus, que es la longitud del muslo, en centímetros, el codo, que es la anchura del codo, en centímetros, y la muñ, que es la anchura de la muñeca, en centímetros también, y el bra, que es la circunferencia del brazo, ¿no? Pues entonces también igual nos fuimos al Minitab hicimos las gráficas, igual también aquí las tengo en la presentación, que aquí está, ¿no? Que es la sumaria de la cintura, pues aquí están sus datos, la varianza, la media, como podemos observar aquí están todos, el muslo pues lo mismo, se hizo lo mismo, acá está la del codo y también tiene todos sus datos, ¿no? Entonces podemos ver las gráficas con sus porcentajes, así que pues todo lo que pide aquí, ¿no? Acá pues, está la última, que es brazo, que eran 5 en total. Igual pues nos podemos ir aquí al Minitab, pues aquí está, ¿no? O sea, aquí está la evidencia, las gráficas, hasta el brazo, aquí está la muñeca. Esto es un poquito rápido, no va a alcanzar el video. Entonces aquí está la muñeca. La primera, la cintura, pues también igual aquí está, y la del codo, ¿no? Entonces pues aquí están todas las gráficas que estoy poniendo en la presentación. Entonces pues, seguimos con la presentación. La siguiente dice 2-4 gráficas estadísticas. Y dice pues también el ejercicio, ¿no? De polígono de frecuencia y gráfica de puntos. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de las mujeres, y en el ejemplo 4 representa una gráfica de los puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de los puntos de polígonos de frecuencias? Dice, pues la gráfica de puntos, que nos permite identificar todos los datos originales, ¿no? Que es pero la gráfica de puntos es más sencilla y más fácil de construir, ¿no? Pues aquí se pueden observar las imágenes. Para mí este lado es la mejor, la del lado izquierdo. Entonces pasamos a la siguiente. Dice 3, dice polígono de frecuencias relativas en la figura 2-6, que se presenta los polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan los dos conjuntos de datos como estos, porque generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias. Pues sí, si se utilizan frecuencias relativas, ¿no? Se consisten en proporciones o porcentajes. Ambos conjuntos de datos utilizan medidas que pueden compararse. Si se construyen polígonos de frecuencia con dos muestras que tienen números de elementos muy diferentes, la comparación es difícil porque las frecuencias serán muy diferentes, ¿no? Pues aquí vemos observación entre el pulso de mujeres y el pulso de hombres, ¿no? Que esta es en la figura 2-6. Vamos al siguiente. Y dice el 5, gráfica de puntos. Dice, construye una gráfica de puntos de las cantidades de estragenio 90, que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas. Pues aquí está, ¿no? Aquí está la gráfica, enriquecida en clientes de leche A. La gráfica de puntos sugiere que las cantidades tienen una distribución equivalente normal y se distribuye alrededor de 150, ¿no? Aquí está la gráfica, igual la hicimos de puntos. También pues la evidencia, aquí está el Minitab, dice radiación en dientes de leche, y aquí está, ¿no? Pues la más alta fueron 150. Pues igual, pues aquí lo tenemos, seguimos con la presentación.
Y dice la 9, gráfica de tallo y hojas. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y de hojas que sugiere esta gráfica acerca de la instrucción, ¿no? Pues aquí está la gráfica de tallo y hojas. Yo igual la hice el Minitab, agarré los valores y pues los pasé a Excel y los acomodé, ¿no? Aquí está, dice la gráfica de tallo y hojas sugiere que los pasos de plástico desechable tienen una distribución sesgada hacia la derecha, ¿no? Como podemos observar, aunque no se aleja mucho de una distribución normal, ¿no? Entonces pasamos al siguiente y dice la 23, dice gráfica de series de tiempo para la ley de Moore. En 1965 Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados que se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada en miles para varios años diferentes. Construye una gráfica en series de tiempo con datos, ¿no? Pues aquí nos dieron los datos también. Nos dieron el año y los transistores, ¿no? Igual esta gráfica la hicimos en Minitab. Pues aquí le agregué que te diera, pues ahora sí que el porcentaje arriba, y pues están los años y los transistores hacia arriba, ¿no? Y pues aquí está que el más alto en el 2003 pues fue 410,000. Aquí está, ¿no? Igual está en la evidencia, está en Minitab. Dice la siguiente pregunta, dice gráficas de tallo y hojas continuas. Al margen encontrar un formato para las gráficas de tallo y hojas continuas donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres en la tabla 2-1 en la página 47, ¿no? Complete las gráficas continuas y luego compara los resultados. Pues igual, ¿no? Metí los datos que vienen en el libro, en la parte del libro, los metí a Minitab. Me arrojó las mujeres, igual lo copié, lo pegué en Excel y pues fui haciendo la gráfica de tallo y hojas, ¿no? Aquí está también, la evidencia también está en Minitab. Dice el siguiente, dice 2-5 pensamiento crítico, dice, y también vienen los ejercicios, ¿no? El 2 dice la gráfica ayudará a comprender mejor la población general y por qué, ¿no? Entonces pues como vemos, la gráfica ayudará a comprender mejor la población general, ¿no? Sí ayudará a comprender la población porque el objetivo de crear la gráfica es diseñarla con técnicas adecuadas donde se mire clara la diferencia entre votaciones de los usuarios, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Una gráfica con técnicas adecuadas pues empieza desde cero, tiene sus valores como debe ser 62, 54, y la gráfica inadecuada pues obviamente aquí miramos que no empieza de 0, empieza de 53, entonces se mira una larga diferencia de 54 a 62 que realmente no es mucho, como podemos ver acá en las técnicas adecuadas pues muy poca diferencia, pero aquí pues está así que una gráfica inadecuada, ¿no? Siguiente dice 4 superficies de país para construir una gráfica que compara el territorio de los 5 países más extensos. Usted decide escribir las 5 áreas con cuadrados de diferentes tamaños. Si se edifican los cuadros de modo en que las áreas son proporcionales a las áreas de los países correspondientes, la gráfica resultante será confusa. ¿Y por qué? Dice, pues no será confusa, ¿no? Ya que la gráfica va a resaltar los datos proporcionales a las áreas correspondientes de cada país. Un ejemplo pues sería así, ¿no? Empieza desde 0, tenemos China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. Empieza desde 0 y pues aquí se va viendo la diferencia, es muy poca diferencia entre China e India. Ya los demás países, Estados Unidos, Indonesia y Brasil, pues es diferente, una larga diferencia entre China, ¿no? Pero pues una gráfica bien hecha. El ejercicio dice adoptaciones de niños chinos. Dice la siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de estadounidenses en los años 2000 y 2005. ¿Qué es incorrecto en esta gráfica? Dibujé una gráfica que describa los datos de forma imparcial y objetiva. Pues lo incorrecto de la gráfica que tenemos de este lado de color gris, pues es que no tiene el punto 00, ¿no? Empieza en 4000 y pues, y es incorrecto dado que debería iniciar en 0. Además, en el año solo representan 2 años, que es el 2000 y 2005. Hay un salto del 2000 al 2005, o sea, no se maneja la escala de ediciones correctas de la gráfica. La gráfica que describa los datos de forma imparcial y objetiva pues sería esta, ¿no? Que empieza desde 0 hasta el 8000, que si yo le puse hasta el 8000, realmente aquí en la gráfica es 7500, pero igual los años del 2000, 2005, 2001, 2003 y 2004 pues no tenemos los datos, pero se los agregamos para que se vea la diferencia. Esta es una gráfica
con los datos correctos, ¿no? Pues pasamos al siguiente y dice 3.3 medidas de variación. Igual vienen unos ejercicios aquí. Medidas de tendencia central. ¿En qué sentido la media, mediana, moda y la mitad de rango son medidas de tendencia central? Pues utilizando diferentes métodos para proporcionar un valor, ¿no? Centrales o intermedios de un conjunto de datos, ¿no? Pues entonces es muy fácil. Dice la pregunta 3, dice mediana en editorial. Dice, publicó la siguiente afirmación: la mediana del precio, el precio ubicado exactamente entre el precio más alto y el más bajo. Esta afirmación describe correctamente a la mediana. ¿Y por qué? Pues no la escribe correctamente, ¿no? Porque el precio que se localiza exactamente entre el más alto y el más bajo es la mitad del rango, no la mediana. ¿Ok? Entonces igual viene la pregunta 5, dice, el número de palabras inglesas se obtuvo en una muestra aleatoria simple de las páginas del diccionario de Merriam-Webster de primera edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en estas páginas, puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas. Estima el número total de palabras definidas del diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa el número de palabras en idioma, ¿no? Y pues en el libro vienen estos datos: 51, 63, 36, 43, 34, 62, 73, 39, 53 y 79, ¿no? Ok, pues para sacar la media sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. Pues en este caso la suma de los de arriba era 533 y eran 10 datos, entonces la media es 53.3. La moda, pues la moda es cuando se repite pues un dato, ¿no? Aquí no tenemos ni uno que se repite, entonces no hay moda. La mitad de rango, pues se agarra el valor más alto, que era 79, más el valor que el más chico, que en este caso era 34, entre 2 por fórmula, y 56.5, ¿no? Entonces dice, si utilizamos la media, que es 53.3 palabras por página, la estimación del número de total de palabras sería de 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña y como parece que los números de las palabras definidas en las páginas varían por una gran cantidad, lo más probable es que la estimación no sea muy precisa, ¿no? Y pues el 7 dice, costos de choques de automóviles. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas por hora. Se obtuvo que el costo total de los daños que para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual que se representa a continuación. Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central, ¿no? Pues igual nos dieron estos datos, los datos de arriba, 7.448, 4.911, 9.051, 6.374 y 4.277, ¿no? Pues igual, ¿no? Sacamos la media, o sea, la suma de los datos de arriba fue 32.061 entre 5, que eran los valores, entonces la media fueron 6.412.2, ¿no? Moda, pues no tenemos igual porque no hay ningún dato que se repita. Y la mitad del rango, pues el valor más grande que fue 9.051 más el más chico que fue 4.267 entre 2, que es por fórmula, fueron 6.664. Entonces las diferentes medidas de tendencia central no difieren en grandes cantidades, ¿verdad? Y dice la pregunta 11, dice, vuelos de transbordador espacial A continuación se presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos. Hasta el momento en que se escribió este libro, el Spaceport Flight System, transbordador espacial de la NASA, los datos corresponden al conjunto de datos del 10 al potencial B, que viene en el libro también. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podría explicarla? Dice, pues igual, ¿no? Nos dieron estos datos que están aquí arriba, pues sacamos la media, ya pues en los demás ejercicios explicamos cómo saca la media. En este caso sí tenemos moda, que es el 235 está aquí y aquí se repite 2 veces, entonces la moda, ¿no? Y la mitad del rango, pues igual, como se quitó de atrás, ¿no? Entonces, pues respondiendo a las preguntas, dice, la duración de 0 horas es muy inusual, ¿no? O sea, pues no podría pasar y podría representar un vuelo cancelado. El ejemplo, en realidad representamos la duración del vuelo del Cairns, que resultó en una explosión catastrófica casi inmediatamente después de que despegó, ¿no? Pasamos a la siguiente y dice,
Número 27 dice voltaje de una casa, ramitas del conjunto de datos de 13 igual viene en el apéndice B y compara las medidas y las medianas de los tres conjuntos diferentes niveles de voltaje, ¿no? Pues igual aquí agarramos estos datos, ¿no? Que la casa X son 123 volts, la mediana 123 volts y generador así, ¿no? Parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje, ¿no? En relación a la tabla que viene en el apéndice B. Dice, para los ejercicios 29 y 32 calcule la media de los datos que se resumen en la distribución de frecuencia inadecuada. Además compara las medias calculadas con las medias reales que se tuvieron a utilizar la lista original de los datos, que es la siguiente, ¿no? Pues ejercicio 29 y aquí tenemos, ¿no? Pues sabemos que 3.2 miligramos, la división estándar en la misma para que la lista original de datos. Y pues aquí está la grafiquita. En la pregunta 31 dice multas por exceso de velocidad, la destrucción de frecuencia dada que escribe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad. Estos conductores viajaban por la zona de Craig Run, que pasaba por la Universidad del Autor y tiene un límite de velocidad de 30 millas por hora. ¿Qué diferencia existe entre la media y la velocidad del límite? ¿No? Pues aquí tenemos que 1.5 años y acá tenemos pues la tabla, ¿no? También la velocidad y la frecuencia, ¿no? Que nos está pidiendo.